Nada más y nada menos que con los jubilados y con este ya promedio de 2024 para ver también cómo cierran este balance del año que los ha tenido de protagonistas, lamentablemente, ¿no? Con un montón de restricciones, de cortes de medicamentos y demás. Aníbal Paz es abogado previsionalista. Gracias, doctor, por estar allí presente. ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, no, por favor. ¿Cómo cierran los años si tiene que calificarlo, doctor, los jubilados este 2024? ¿Cómo ha sido? Y la verdad que ha sido malo el año, como viene siendo desde hace muchos años también, eso también hay que tenerlo en cuenta. Nosotros hemos visto una pequeña amesetamiento en la caída de los jubilados este año por la nueva fórmula de movilidad jubilatoria a partir de abril de este año, que está basada en la inflación. Esto vino a parar esa caída, digamos, precipitada que tuvieron los jubilados hasta precisamente marzo de este año con la fórmula anterior, pero una vez que se superó este primer semestre de aplicación de esta fórmula, ya el último trimestre del año, estamos viendo que hay una leve recuperación, digamos, salarial, incipiente del resto de los sectores, y eso no se está reflejando en los jubilados. ¿Qué queremos decir con esto? Es insuficiente la fórmula de movilidad dada la inflación porque no se traslada a los pasivos los aumentos de los activos. Entonces vamos a encontrarnos con que el año que viene va a ser similar. Todo lo que se perdió por inflación en los últimos 3 o 4 años en relación, digamos, la movilidad jubilatoria con relación a la inflación no se ha recuperado. La caída se frenó, pero ahora tendríamos que pensar en cómo recomponer a los jubilados y eso no ha sucedido precisamente porque ese traslado a los activos de alguna recuperación salarial estuvo incorporado en esa ley que se vetó hace ya unos meses atrás y por lo tanto seguimos en esta misma situación, digamos, aparte con cierta incertidumbre porque hemos escuchado hacer las palabras del presidente que hablaba de una reforma previsional para el año que viene. O sea que estamos en una situación delicada y la verdad que no es nada halagüeño el futuro inmediato. Claro. Vamos a ir buscando después si encontramos, tenemos unas placas que nos había enviado el doctor que me parece muy interesante, ¿no? Para ver un poquito el detalle de cómo ha sido este año. Respecto a esto que ha mencionado mi ley reforma previsional, doctor, ¿qué auguran ustedes? ¿Qué imaginan? ¿Por dónde viene? A ver, la verdad que no se sabe, parece ser un secreto guardado bajo llave, cuál va a ser el camino de esa reforma. La reforma puede abarcar muchísimas aristas, el sistema previsional es muy complejo. Lo que se ha ido diciendo, se ha ido escuchando a lo largo del año, ha sido una reforma enfocada en los regímenes que ellos llaman de privilegio, que en realidad no son de privilegio, pero entiendo que están enfocados en reformas a los regímenes del Poder Judicial de la Nación, magistrados y funcionarios del Poder Judicial, tal vez el régimen de los diplomáticos. Otra parte de la reforma tendría que ver con tal vez establecer alguna prestación proporcional a la cantidad de años de aportes, y esto va atado de la mano con la eliminación de la moratoria a partir de marzo del año que viene. En realidad no se trata de una eliminación de la moratoria, porque recordemos al público que tenemos dos moratorias vigentes hoy, una moratoria vieja, que esa no se vence, y la moratoria nueva, que se llama, que esa sí se vence en marzo del año que viene. Esa moratoria salió por ley y esa no se renovaría, eso formaría entonces parte digamos, de las medidas de gobierno tendientes a ese ajuste fiscal que tanto promueve. El tema de la moratoria tiene dos capítulos, uno para aquellas personas que ya están en edad jubilatoria, y ese es el capítulo que se vence, en tanto que hay otro capítulo que tiene que ver con aquellas personas que pueden comprar aportes que les falten para jubilarse, pero se trata de personas que tienen hasta 10 años previos a la edad jubilatoria, es decir, personas que tienen hasta 64 años en el caso de los hombres y hasta 59 años en el caso de las mujeres. Ese capítulo no se vence. Y como eso sale por ley, está por ley establecido, no debería el Poder Ejecutivo limitar esa opción. Pero sabemos que ha habido un uso tal vez excesivo de los DNU y entonces esto nos genera alguna incertidumbre para el futuro inmediato. Bien, vamos a ver las placas, Doc, y las vamos explicando, ¿le parece? Movilidad de jubilaciones, sí, por supuesto. Diciembre. Allí tenemos el esquema 2022-2024, ¿no? En el análisis. Claro, nosotros ahí estamos viendo un análisis, digamos, de la variación de la movilidad jubilatoria de los distintos regímenes que tenemos. Estamos viendo en el régimen general, que es lo que mencionábamos recién, que es el que abarca a la totalidad o a la práctica totalidad de los jubilados de nuestro país. Para diciembre se anunció una movilidad de 2,69 y esto tiene que ver con la inflación del mes de octubre. Nosotros hoy se conoció hace un ratito la inflación del mes de noviembre de 2,4, que esa va a ser la movilidad que va a tener este régimen en enero. Y esto es lo que mencionaba yo al principio.
Y luego tenemos los regímenes especiales, siempre nos consultan mucho por el tema de los docentes, cuánto van a recibir de aumento. Bueno, los docentes están cobrando en estos días con un aumento del 19,87%, en el caso de los docentes, digamos, de educación media o terciaria o primaria, de órbita nacional, por supuesto, no estamos hablando de los docentes de la provincia de Córdoba, y los docentes universitarios, pues, por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional de Río Cuarto, van a percibir un 12,94, que va a ser el aumento que van a recibir ahora. Y también tenemos otro índice que es el de Lurifuerza. Los investigadores y científicos no tienen un índice propio, entonces se manejan con el índice general, por eso las cifras son exactamente iguales. Claro, está muy bien. El otro cuadro, que es jubilado versus inflación, ese también es muy gráfico, ¿no? En la explicación. Claro, acá nosotros estamos viendo las columnas de color rosado que estamos viendo, esa es la inflación interanual. Esto es decir, estamos midiendo la inflación comparándola con el mismo mes del año previo. Ahí el zócalo no deja ver en la pantalla, pero ahí sí lo deja ver. Sí. Mensualmente nosotros tenemos, mes a mes comparamos con el año previo. ¿Cuánto ha sido esa variación interanual? Como vemos, la inflación ha sido superior a las movilidades jubilatorias, salvo precisamente lo que estamos viendo ahora en diciembre de este año. ¿Por qué? Porque la inflación ha ido cayendo, y esto si bien es una gran noticia, vemos que las jubilaciones, los distintos apartados que estamos viendo, se han como quedado, no han recuperado. Todo esto que vemos en la primera parte del año, que la inflación es muy superior a las distintas variables de movilidad, esto es lo que se ha perdido y no se recupera. Precisamente esto es lo que yo mencionaba hace un momento. Si estamos viendo en color las jubilaciones del régimen general, estamos viéndolas en color, a ver, así son las del color, esa línea que va por el medio, esa línea de color bordó. Sí, bordó. Fíjense cómo, claro, esa es la línea que va en el medio, esa es la movilidad general. Y el resto de las movilidades, como vemos, incluso está por debajo. Vemos que aquellos que han percibido bonos, las jubilaciones con bonos a la mínima, al principio de año percibían más que el resto de los jubilados. Fíjense, claro. Nosotros vemos esa línea de color verde y ellos estaban cobrando por encima de la medida de manera interanual. ¿Qué quiere decir por encima? Que han recibido aumentos porcentuales, considerando el bono, superiores al resto de las jubilaciones. Esta tendencia se ha revertido. ¿Por qué? Porque el bono ha sido congelado en 70.000 pesos. Hace muchos meses que tenemos un bono congelado. Entonces, la incidencia de ese bono en el haber jubilatorio total cada vez ha sido menor y, por lo tanto, en el último tiempo, los que menos han percibido, o sea, los que menos ingresos tienen, han percibido menores aumentos totales. Entonces, acá nos genera distorsiones por todos lados el tema del bono. Hasta, digamos, lo vemos así claramente, hasta el mes de agosto, la distorsión venía por el achatamiento. Los que cobraban más de 2 jubilaciones mínimas recibían menos aumentos que el resto. Y eso se llama achatamiento de la pirámide de las jubilaciones. Pero a partir de agosto hasta el día de hoy, y esto se va a profundizar, si el bono sigue congelado, el achatamiento se produce a la inversa. Los que menos reciben son los que menos ingresos tienen. Todo un problema que viene ya desde septiembre de 2022, que nosotros tenemos bonos todos los meses. Esto es un testimonio claramente de que la fórmula de movilidad está mal. Bien. Ahí tenemos el próximo, Doc. Bueno, y acá estamos viendo cuál ha sido, digamos, acá estamos traduciendo en números lo que veíamos en el gráfico previo. ¿Cuál ha sido la variación interanual de esas jubilaciones que nosotros veíamos con las líneas recién? Por ejemplo, la variación interanual medida a diciembre de este año ha sido de 120%, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros vemos cuánto ha sido, bueno, lo que pasa es que esto del 120% está basado en la expectativa de mercado que publica el BCRA. Entonces hay una pequeña diferencia ahí en los puntos que lo deberíamos corregir con la inflación que se publicó hoy. Claro. Pero nosotros vemos que el resto del año siempre las movilidades jubilatorias han corrido por debajo de inflación, en algunos casos hasta casi 100 puntos por debajo. Entonces, cuando vos me preguntaste al principio de esta nota cómo están los jubilados, y claramente los números no dejan mentir. Los jubilados están mal, han perdido poder adquisitivo, han dejado de perder contra la inflación, o sea, han dejado de perder poder adquisitivo, pero no han recuperado y no tienen previsto recuperar nada de lo perdido en el mediano plazo. Claro, un gran desafío. Vos lo decías también, Aníbal, para todos los gobiernos, ¿no? Lógicamente, este de Milei, digamos, sigue una variable que ya viene lamentablemente de muchos años en la Argentina. Hay una necesidad, una verdadera reforma para cambiar el eje, la ecuación, ¿no? El cálculo, que es el gran problema, ¿no? Siempre te quedas atrás. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que
las reformas siempre se han encarado con algún sesgo ideológico o con alguna carga política. Y por lo tanto, estamos como en ese juego, ese juego del cubo Rubik, que tenemos que organizamos una cara, organizamos el color azul, pero desarmamos el color verde, después viene el gobierno siguiente, arma el rojo y desarma el amarillo. Bueno, el sistema previsional debería, por supuesto, armar todas las caras de este cubo Rubik. Si vamos a hacer una reforma que no sea del todo integral y que afecte derechos adquiridos, vamos a estar en problemas porque se va a alimentar la litigiosidad que ya viene desde fines de los años 80, tenemos litigiosidad previsional. No es algo nuevo. Cada gobierno que viene termina empeorando las cosas, aun cuando las declamadas intenciones son buenas, pero viene a empeorar lo preexistente. Y bueno, entonces el temor que tenemos los que nos dedicamos a esto es que venga una reforma que no toque todas las aristas necesarias, sino que toque algunos puntos y termine perjudicando más de lo que termina beneficiando. Aníbal Paz es abogado previsionalista. Gracias por el tiempo. ¿Cómo te siguen, Aníbal, en redes sociales? Y nos pueden seguir en Instagram, estudio-paz Zurita Abogados. Bien, un abrazo y buena semana. Gracias por el tiempo. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes. Chao.